que nos causa este problema, más la diabetes. Sumamente rara, el 10% de todas las pielonefritis, pero recordemos, nuestra población tiene alta prevalencia de diabetes. Y bueno, en el diagnóstico que veríamos, pues gas, ¿no? Acá apenas se alcanza a ver, pero tenemos gas dentro de una radiografía y bueno, lo que hay que hacer es una TAC. La TAC se debe de ver perfectamente el gas. El tratamiento, pues este ya es un tratamiento súper más controlado y complicado. Hay que dar control inmediato de la glucosa, alivio de la obstrucción, reanimación con líquidos y antibióticos. A veces se puede drenar percutáneamente para acelerar la resolución de la infección, pero en Puebla no tenemos radiólogos intervencionistas que hacen esto. Es sumamente raro que un hospital lo tenga. Entonces, como tal, los urólogos tampoco quieren hacer cuestiones percutáneas, ni los radiólogos, que no son intervencionistas. Entonces, pues termina el paciente en nefrectomía, porque pues esto es lo que saben hacer, ¿no? A veces es una cirugía muy grande, pero bueno, también es la vida del paciente. Y los antibióticos son de 3 a 4 semanas parenterales. O sea que el paciente va a estar un mes en el hospital. Y bueno, ahora la pielonefritis crónica, cuando ya tenemos una infección del riñón de forma crónica, igual que la cistitis, tenemos una infección repetida, ¿no? Que el paciente tiene infección ahorita, 2 meses no, otra vez, otros 2 meses no. Esto nos habla de algunas cuestiones, sobre todo de que los pacientes no tienen síntomas y entonces no se dan cuenta que están sufriendo este problema, ¿sí? Generalmente ya encontramos en un riñón, en una exploración radiológica o de patología, cicatrización, atrofia y a veces llegan porque ya tienen insuficiencia renal. Entonces resulta que el paciente fue a tomografía porque se la mandó cualquier servicio y ahí se ve la atrofia renal y se sospecha de la pielonefritis crónica. Entonces les dije, muchas veces son asintomáticos y tienen infecciones de vías urinarias recurrentes y no tienen ningún síntoma. Bueno, en los niños sí hay una fuerte correlación entre la cicatrización renal y las infecciones recurrentes y el diagnóstico es incidental. Como les dije, se les manda a hacer estudios por otra cosa y ahí se encuentra. Los factores que son muy asociados a esto es que el paciente sea hipertenso, a veces sí nos dicen que tuvieron poliuria, cefalea, fatiga o trastornos visuales porque están descompensados de la diabetes. Hacemos igual examen de orina, que puede ser que resulten normales, que no tengan ningún tipo de problema, concentraciones de creatinina que a veces solamente se ve alterado cuando están deshidratados y cuando no están deshidratados no se ven problemas y los cultivos salen positivos cuando hay infección activa y en el momento que lo veamos no tiene infección activa, pues resulta que no tiene ningún urocultivo positivo, ¿no? Entonces es un diagnóstico realmente de descarte y casi es una coincidencia encontrarlo, ¿no? En una tomografía se muestra un riñón pequeño, atrófico, a veces se ve una cicatrización, abultamientos y bueno, aquí sí nos va a servir los estudios de medicina nuclear para ver las áreas de cicatrización. Entonces, esto generalmente, pues bueno, ya es del urólogo, hay que mandárselos y ellos ya tomarán la decisión si el paciente requiere algún tratamiento de cirugía para corregir una obstrucción o ese riñón muchas veces ya no funciona o a veces el riñón funciona con una temporada de diálisis y vuelve a funcionar, ¿no? Entonces, bueno, ya es cuestión entre nefrología y urología. Y bueno, esta es una imagen de medicina nuclear donde se ve una pielonefritis crónica, se ven los riñones más pequeños, defectos del parénquima múltiples, no capta igual. Entonces, bueno, ya con eso los doctores toman una decisión, ¿sí? Ahora, la urografía intravenosa, como les dije, se puede hacer para diagnosticar, pero bueno, ya usamos tomografía, o sea, ya el costo-beneficio es casi el mismo, entonces tomografía. Esta es una imagen súper rara de doble sistema colector, lo cual puede causar pielonefritis crónica porque muchas veces uno está obstruido. El tratamiento está limitado a hacer que el daño renal no avance, porque generalmente el daño renal ya es irreversible, ¿sí? Evitar que se lesione más el riñón, estar cuidando que no tenga infección de vías urinarias recurrentes y esto es lo más importante, ver si no tiene obstrucción por urolitiasis, que es la causa del problema.
En los niños, bueno, como les dije, esto no lo vamos a ver en esta clase, pero ellos casi siempre tienen algún problema anatómico. Aquí sí se recomienda el uso largo de tratar con antibiótico profiláctico para evitar complicaciones. Uy, ¿por qué se fue? Para evitar complicaciones. Ah, yo me salí. Y ¿ya no se ve? Sí se ve. No, doctora, ya no se ve. No, doctora. Ya no, ¿verdad? Uy, no sé por qué se salió. Bueno, ya habíamos terminado prácticamente. Entonces, ya como tal, el paciente generalmente primero se manda a nefrología y nefrología ya determina si tiene que ir a una valoración por urología y sobre eso iniciar el tratamiento. Y bueno, nada más. Entonces, no sé si hay alguna duda. Lo más importante de esta clase es checar la cuestión de las bacterias que nos causan el problema. Recordar que los pacientes tienen que tener un examen general de orina, los hallazgos del examen general de orina y cuando si es necesario hacer algún estudio de extensión, ¿sí? Los antibióticos no es importante que se aprendan ahorita las dosis, solamente quiero que se aprendan el nombre y más o menos los días que sí se dan. ¿Alguna duda? Lucía. Hola doctora, disculpe, me gustaría saber cuál es el manejo en una embarazada, porque pues normalmente no se le pueden dar los antibióticos que le daríamos a una persona normal. Ajá, bueno, las embarazadas igual, a ellas siempre les hacen urocultivo, ¿no? Para ver cuál es la bacteria que las está atacando y dentro de esas bacterias, qué antibiótico es el que funciona y dependiendo de qué antibiótico funcione, ya se les da el tratamiento, que casi siempre a las embarazadas se les da cefalosporinas de primera o de segunda generación. Ok, muchas gracias, doctora. Sí. ¿Alguna otra duda? Miguel. Doctora, la pielonefritis enfisемatosa es la única que puede llevar a una nefrectomía. No, también la pielonefritis crónica, cuando los riñones ya no funcionan, entonces se les hace estudios de medicina nuclear, se ve que ya no tienen filtración adecuada, pues ese riñón ya también no tiene buena vascularización, entonces muchas veces esos riñones se tienen que quitar por el hecho de que se van a estar infectando porque ya no tienen buena vascularización, que es lo que le pasa casi siempre a los diabéticos. Ya ven que muchos diabéticos terminan en hemodiálisis, en diálisis peritoneal, porque hicieron pielonefritis crónica, no se dieron cuenta y la función renal prácticamente ya no funciona. Entonces, bueno, ahí es cuestión del urólogo que valore si es necesario dejar o no dejar el riñón, dependiendo el daño que tenga y sobre todo la irrigación que tenga. Bueno, entonces nos vemos el día lunes y, Francisco. Ajá, yo tenía una duda, doctora. ¿Qué tan común es, por ejemplo, que tratemos a un paciente, por ejemplo, por un cuadro crónico y resulte que era una cistitis intersticial? Ok, eso sí ya son cuestiones más raras. Después vamos a ver una clase de otras enfermedades más raras. Pero bueno, en una cistitis intersticial generalmente no tenemos bacterias, que es lo que les mencioné. Podemos tener leucocitosis sin bacterias. Entonces, si no hay bacterias, vamos descartando los diagnósticos. Casi siempre el primero es tuberculosis y ya como tal una cistitis intersticial que nos inflama las capas de la vejiga, pero sin tener contaminación ni infección. Entonces, ya son como diagnósticos de descarte. Cuando nosotros tenemos un paciente que tiene cistitis, síntomas de cistitis, un ego con leucos, pero como tal no tenemos no estamos corroborando que haya bacterias, el paciente tiene que ir a urología y ya urología pues le hace la serie de estudios que requiere, que generalmente es cistoscopía, y en la cistoscopía, como se ve la mucosa inflamada, pues le toman biopsia y ahí tenemos el diagnóstico. Ok, gracias. Ok, bueno, entonces nos vemos el día lunes. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, doctora. Hasta luego.